La clase anterior hablamos acerca de los estados modernos europeos y básicamente nos detuvimos y hablamos acerca de Inglaterra. Pero el día de hoy hablaremos de otro tema sumamente importante y es la Reforma Ilustrada en España. La Ilustración en España o Ilustración española es el relato de los orígenes, características específicas y desarrollo del movimiento ilustrado en España y de los obstáculos y apoyos políticos y sociales que encontró a lo largo del siglo XVIII. Luego de alcanzar su más grande apogeo con el reinado de Carlos I y Felipe II, se inició la decadencia del Imperio Español. Aún así, a inicios del siglo XVII, Felipe III gobernaba España y conservaba casi todo su imperio en Europa, con Nápoles, Milán, el Franco, Condado y los Países Bajos. Era dueño además de un inmenso imperio colonial, sin contar con la unión dinástica con Portugal y su imperio. Es así que hasta la primera mitad del siglo XVII, y a pesar de sus problemas, España proyectaba aún la imagen de una potencia. Entonces, Felipe IV delegó el poder en manos del conde duque de Olivares, quien se convirtió en la contraparte francesa de Richelieu. Aunque sin igual éxito, rompió la tregua con los neerlandeses e intervino en los asuntos del imperio en la mitad de Alemania. Llevó a España a enfrentarse con Francia en la Guerra de los 30 años, lo que los obligó a ajustar el cobro de impuestos y las levas militares a fin de consolidar la unión de armas. Entonces, esto llevó a modificar los privilegios, tradiciones de las provincias, generando una fuerte oposición. Destacaron los casos de Portugal, que consiguió su separación definitiva, y de forma temporal, Cataluña, que proclamó la soberanía de Luis XIII. Es así que la impopularidad del conde duque de Olivares llevó a Felipe IV a asumir personalmente la dirección del gobierno. Sin embargo, no pudo impedir la derrota española en los Países Bajos de Alemania, ni revertir la situación de la bancarrota fiscal. Así, tuvo que reconocer la independencia de Holanda y ceder a Francia sus actuales provincias del norte y del este. Entonces, en 1700, Carlos II de Habsburgo murió sin dejar descendientes. Por ese motivo, Francia y el Imperio Alemán quisieron poner en el trono español a sus respectivos candidatos. Felipe de Anjou como sucesor, pero el archiduque no aceptó y reclamó sus derechos al trono. Y es por este motivo que se produce la Guerra de Sucesión, la cual termina en 1715. ¿Y quién asume el cargo? Pues Felipe V. Pasó el tiempo y durante el siglo XVII se produjo en España una drástica reducción del número de habitantes. Las principales causas del descenso demográfico fueron la mortalidad causada por las guerras, el hambre, hubo una serie de malas cosechas, la peste, así como la emigración a América y finalmente la expulsión de los moriscos. Pero, ¿quiénes eran los moriscos? Pues ellos fueron descendientes de los musulmanes. Finalmente, el máximo exponente del despotismo ilustrado en España fue Carlos III. Pero, ¿qué es el despotismo ilustrado? Pues es un régimen político que caracterizó el siglo XVIII, cuyo lema era «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo», cuya frase original está en francés y es «Tout pour le peuple, rien par le peuple»,
Esta es una frase que se originó en Francia y hace alusión a la idea de un poder casi absoluto sostenido por un gobernante, el cual brinda a su pueblo aquello que necesita, pero sin darle mayores atribuciones sociales o políticas que puedan descentralizar su régimen. Entonces, Carlos III, quien fue el máximo exponente del despotismo ilustrado en España, intentó introducir reformas que él ya había experimentado en su etapa de rey en Nápoles, y para eso trajo ministros italianos. Pero su programa fue frenado por el motín de Esquilache. Este hecho motivó a Carlos III a llevar al poder a ilustrados españoles que adoptaran reformas para sacar de la decadencia a España, como por ejemplo la reforma de la educación. Defendieron también las ideas de la Ilustración, quisieron acabar con los privilegios de la nobleza y el clero, y finalmente declarar honestas todas las profesiones. Es así que el día de hoy aprendimos un poco acerca de el despotismo ilustrado, del lema tan famoso en francés y pues de otras muchas cosas más. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos la siguiente clase.